sonidos y traigo una así. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos acá. Son noches para quienes nos están viendo, son tardes para quienes andan por acá, porque como ya lo saben, les anticipamos que este programa sería grabado. Leti y Fer, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes, Leti. Qué barbaridad, Maldonado. Qué puntuales los dos. Oye, estoy se me hace que ya sorprendido. te está gustando andar por estos lados. Sí. Dices, si Oye. tan solo cambiaran el horario. Sí, caray. Oye, le repetimos, es grabado, pero fíjate que ayer al aire platicábamos anoche Enrique y yo con respecto al programa especial de nuestro aniversario y tuvo mucho éxito tu presencia, hasta pareces artista. No, la interlocución, la interacción más positiva que tú la traes, ya me di cuenta. Sí. Ah, o sea, este güey Tú eres no. la exitosa. Yo No, valgo tú eres la madre, yo exitosa. estoy a que- Oye, oigan, A ver, la dama de la mesa eres tú. Quien arrastra en redes eres tú. Eso hay que reconocerlo, sí. Oye, pues hay que entrarle a la materia porque si no se nos va el programa y luego nos reclaman que no hablamos y aprovechando que estás tú, Fer, y que tienes una postura cuatrotera, Cuatrotera, sí. podríamos Tan escuchar tus cuatrotera que puntos de dijo que vista. votaría la reforma energética Como dependiendo lo que le de... dijera Nacho. Ajá. Si tú fueras diputado, ¿qué harías? Pues lo que me diga Nacho. Tengo dudas. Lo que me diga Eso no Nacho. Yo creo que dijiste, tendría Fer. que, no, yo creo que tendría que aplicar como con los médicos, una cláusula de conciencia. Cuando te dijera tu coordinador parlamentario, te dijera, vamos a votar todos en bloque en favor, y yo tendría que objetar, ponerle un asterisco y decirle, no, güey, pues fíjate que ahí no voy. O sea, si Claro. votarías en contra, hubieras votado en Probablemente contra. sí. Ahí está la respuesta correcta, pinche Maldonado. ¿Para qué No, pero te vas es que ya la Pero es meditó que 3 días, pero La si cultura de fuera la línea diputado ya no nos diría aplica. no aplica, pues si ya la vimos cómo aplica y además para un lado y para el otro. Sí, por supuesto. Ese es uno de los males endémicos de nuestro sistema político mexicano. Mira, aquí el asunto es que te voy a decir algo. Aquí es que una cosa es cuando eres periodista y otra cosa es cuando tomas la decisión de aceptar pasarte a ese lado De borracho cantinero. Exacto, de sí, las pasas de- responsabilidades distintas. De ser borracho a cantinero. Sí, Cambia sí. diametralmente la cosa, aunque estés en el mismo lugar. Y el tema aquí es que cuando tú eres periodista, tú dices, yo haría esto, pero en el momento en el que aceptas, es bien de complicado. entrada, a mí me parece que el que acepta ser parte
de una corriente ideológica, partidista, Política. abiertamente política, y en donde ya tomas la faceta de político, en este caso como diputado, también tienes que asumir. No quiere decir que tengas que ser obediente y que tengas que votar a fuerza como te dicen, pero sí me parece que tienes que asumir que va a haber líneas, que va a haber presiones de tus grupos parlamentarios, de quienes te abrieron la puerta para ser en su momento candidato y después diputado, y bueno, no es fácil. Sin embargo, yo creo que sí tendría que haber mucha más apertura y para sensatez. decir, si de repente creen que en algo no están de acuerdo, tengan la Pues libertad. que lo manifieste. ¿No ves que ya a Hay las 2 del Verde que votaron en contra, ya las expulsación? Pero no pidas altura política a gente como la que dirige el grupo parlamentario, el propio Partido Verde. O sea, han jugado de un lado con Vicente Fox, jugaron con Fox, lo hicieron con Calderón, luego con Peña y ahora con Andrés Sí, el Manuel. Partido Verde Ecologista siempre ha sido peor que prostituta. Y en su momento podrían estar con Movimiento Ciudadano. Pues dependiendo del vaivén de la Sí, de la los política. estatutos de Movimiento Ciudadano los cambian. Que Seguro que ayer, no pueden hacer el día que Pero quieran. mira, te voy a decir una cosa. ¿Quién ha transitado con independencia de criterio en la política partidaria y legislativa? Porfirio Muñoz Ledo. Ha sido incómodo con el PRI, ha sido incómodo con el PRD y lo ha sido con el Morena. Sí, hoy ya no tiene curul, pero cuando la tuvo se manifestó. Y por manifestarse es que hoy no tiene curul. Por eso no tiene curul. Pero un tipo muy preparado. Pero el tipo hizo historia. Claro. Él Nos sí caiga hizo bien historia. o mal. Digo, yo creo que ya no le da tiempo estar en una más, No, pero... Oye, pero, quién sabe, güey. Es que luego esos pero debe traen de tener cerca a los 90. Probablemente 200. siga desayunando con coñac el señor. Sí, O sea, no, tiene eso 200, seguro. Tiene 200. Un ejemplo de O lo que whisky. das de ser periodista, o dedicarte a los medios de comunicación y luego pasarte de borracho a cantinero, pero en el extremo fue esta señora Lili Telles. Pero- Ella era presentadora, ¿no? Bueno, por eso Presentadora salió de en la noticias. tele, No estaba en fue el gremio. propiamente No, periodista. acuérdate que hacía los reportajes de él es Juanito. Pero por eso, pero Y eres perdió, presentador. historiador, No haces, hacía historias. pero no haces más que leer lo que te ponen. Periodismo ha hecho Beatriz Pajés, Ujú. de la revista, se me olvida, Impacto. Impacto. Ella hizo periodismo, ahora es abiertamente una militante del PRI. Lo ha hecho, creo que lo ha hecho con cierta inteligencia, pero en algún momento lo hizo Miguel Ángel Granados Chapa, fue Sí. candidato al gobierno del estado de Hidalgo por un partido local, habido- me parece, no recuerdo. Ha habido candidatos incluso a gobernadores ya por parte en el norte que fueron Que es periodistas. Todos los cantones súper se tienen común en en el Tabasco, norte, claro. que el que sale en la tele o en la radio o directores de prensa se conviertan en políticos. Ahora, pero fíjate, vamos a un tema, eso lo puede uno entender. La que a mí me sorprende más son los que regresan. Es decir, yo conozco periodistas que fueron directores de comunicación social y regresan a hacer periodismo, y esa yo la Pues veo todavía más muchos. complicada porque llega un momento en el que, híjole, ya estuve, yo le entendería solo si dejas pasar mucho tiempo, ¿no? No, o no, sea, pero o si dejas pasar mucho tiempo, o si te cambias de plaza, por decirte algo. Eras director de comunicación social de Puebla y te contratan en el radio en Hidalgo. Exactamente. Entonces, donde no tengas un No grado de tengas un influencia, conflicto de interés. Sí. Manuel Buendía lo hizo, fue, si no mal Bueno. recuerdo, director de CFE, Localmente, director de comunicación social de CFE, lo que hoy no recuerdo, ocupa alguna paraestatal, Luis Bravo. lo que hoy ocupa Luis Bravo, en alguna paraestatal fue director de comunicación, Bueno, y el de- regresó a hacer su columna Red Privada. El ex particular de Fox, ¿no? ¿Quién fue El particular Pipi, de Fox? lo que el presidente quiso No, decir. ese era su vocero. No, el que tiene ahora, ¿qué es? DSP, Noticias. SDP, Federico Arreola, claro. ¿Él fue que ha secretario tenido particular de un- Fox? Bueno, él fue coordinador, ¿no? Estuvo en la No, campaña, yo no me estuvo en las acuerdo. campañas No sé. estuvo en la campaña Colosio. Pero más bien ha sido como publirelacionista, colosista. Colosista. Él forma Oye. parte de ese grupo a los Y que después les estuvo denominan con las viudas y de después Colosio. estuvo con Fox, ¿no? Y después anduvo con Fox. No Local. recuerdo con Sí. Fox. Pero un ejemplo local, digo, no sé si eso sea su amigo, en lo personal sí lo es, Fernando Crisanto.
Bueno, Fernando llegamos fue a de tener comunicación en lo social, personal, regresó a hacer periodismo, luego regresó comunicación y otra vez está vez. haciendo periodismo, ¿no? Yo de Yo Fernando tengo mis Crisanto. reservas, me parece que no se debería de hacer. A mí en alguna ocasión lo platiqué con Raimundo Vega, que él trabajó en Excelsior, ¿no? Un saludo a don Ray, que luego está conectado viéndonos. Le mandamos un abrazo. saludo. Platicaba con Raimundo, a quien respeto mucho porque es un profesional de la comunicación y que había sido periodista y me dijo, me costó mucho trabajo pasarme al lado de la comunicación social porque sabía yo que ya no había B de vuelta. Y él lo cumplió. Él fue coherente. Sí, él ya no regresó a hacer periodismo. Él fue reportero de Excelsior. Sí. Y después se hizo director de comunicación. Pero oye, ¿cómo no te vas a convencer? Fue director de comunicación de la dos o tres Procuraduría. Gobernadores, de la Procuraduría General de la República. Sí, al final terminó siendo una carrera de oficio en el sector. De la UAP. Ha ligado como 8 cargos. No, Ahora, bueno, pero por eficiencia, ¿no? Pero También. ¿qué será más complicado? El estar en el área de comunicación social, que ahí sí, mis respetos, paso, y lidiar con los de tu propio banda no está. Porque como ¿no lo divertido? dijiste, es diferente ser borracho a cantinero. Sí, claro. O convertirte en político, son cosas distintas. Bueno, el caso de esta senadora Lili Telles sí A mí me me parece. cae muy gorda. Mira, a mí Pero me desde parece. que salí en la tele. Mira, yo creo que es una, como comunicadora que es, porque eso sí me queda claro que incluso al subir a la tribuna se nota. Es como Nancy de la Sierra. Nancy de la Sierra puede subir y a lo mejor no Sin decir texto. lo más, digamos, estudiado del mundo, pero por sus dotes de buena comunicadora, sube a la tribuna. Tiene cierta coherencia, y lo hace bien. Enfatiza en donde hay que Como él enfatizar. encabeza Claro. muy bueno en Y es lo mismo a Lili corporal. Telles. Lo que sí me parece es que ha caído en unas ridiculeces, ¿no? Ah, O sea, la Lili Telles, la Lili sí, no, Telles ya, ha sido la de perdimos, repente Houston, visionuda. güey. Sí, es buena. Visionuda, esa y palabra es una me acuerdo buena con mi actriz mamá. de la tribuna. Sí, Es una buena actriz. Pero Buena además, tribuna. ¿sabes qué? Que Pero yo también creo que se le descalifica. empezó a ir el canto de las sirenas porque empezó a escuchar que podía Podía ser ser presidenta. candidata. Y entonces ya se volvió loca. La verdad es que le pasaría exactamente lo mismo que le pasó a la Miss, que se convirtió en candidata a gobernadora, el caso de Lupita Jones, y que fue a hacer el ridículo, ¿no? Pues Bueno, sí. pero digo, igual de nefasta la Lupita Jones. Otra peor, de loca, o igual. O sea, sí, no son entonces simpáticas. No Muy va. guapas, pero no oigan, simpáticas. a su juicio, sí estará. A ver, yo les pregunto, porque como yo sí le traigo mala voluntad, lo digo abiertamente al presidente. No, hombre, ¿cómo crees? Como yo sí le Nadie se ha traigo, dado cuenta. porque sí estoy encabronado con tanta estupidez, pero bueno, Sí. yo reconozco que puedo estar claramente afectado y decir no es así. Pero mi pregunta que les hago a ustedes, les comparto es, a ver, ¿ustedes sí creen que el mundo esté confabulando, esté haciendo un complot, el mundo, No, es que hoy sí ya en no. contra de López Obrador? No, definitivamente. No, ya es no. como cuando ves extraterrestres y madres de esas, mira, nunca ha sido santo de mi devoción y sí, mañana al rato leo sus mensajes de qué poca congruencia, su marido fue, lo que sea, fue él, no yo, Sí, sí. para empezar. A mí nunca me ha caído bien, ustedes lo saben, o sea, nunca ha sido santo de mi devoción. Sin embargo, en su carrera campañesca había cosas que yo decía, pues el señor no está tan mal. Bueno, oye, tantos. déjame cometer una infidencia que me parece que hoy ya lo podemos platicar abiertamente. Les voy a platicar que cuando Luis Alberto Arriaga, el doctor Arriaga, va como candidato del grupo, digamos, de la fracción que apoyaba a López Obrador, él va por el PT, pero, digamos, en alianza con Morena, va como candidato y gana. En ese momento, Leti era conductora, como ahora lo es, de este espacio, y yo platiqué con ella, y me dijo Leti, y lo voy a platicar así, me dijo Leti, te acordarás, Fernando, pero es que es él, no soy yo no tengo o sea, yo puedo seguir haciendo. Oye, a mí que me esculquen. A mí que, sí, no, decía, a mí que es él el que va a ser el presidente municipal. En ese momento ni siquiera se había contemplado si estarías en el DIF o no. Nada, Dijo, yo no voy a estar en su gobierno y yo quiero seguir haciendo comunicación porque es lo que a mí me mueve. Y entonces llegó un momento en el que yo le hice esta observación a Leti y le dije, mira Leti, tú tienes una clara animadversión hacia López Obrador. Va a bastar que digas una y en donde realmente vas a conflictuarte tú,
vas a generarle un conflicto también al propio doctor. No solamente eso. Y van a tener un conflicto entre ustedes dos. Van a tener un conflicto entre ambos, pero además lo que pudo haber dicho acerca del candidato presidencial en ese entonces, iba a alimentar la campaña negra en contra de su esposo. Claro, y entonces iban a decir, pues si su misma esposa lo dice. Y entonces era una situación, Leti, que a ti te provocó que te apartaras 3 años de los medios. Y les lloré hartamente, sí, claro, de veras, porque aparte en ese entonces sucedieron circunstancias, murió una de mis mejores amigas, o sea, pasaron como se vinieron muchas cosas en conjunto. Abandonos, pues, en mi vida. Y entonces, Leti, pero además te voy a decir algo y te lo reconozco, sí hiciste un lado un tiempo, fuiste a hacer trabajo social, que me consta, y tenías muy claro que que buscabas salir lo mejor posible en una situación en la que el doctor también, pues, no, yo, porque lo conozco, sé que no te iba a decir esa fuerza, pero sí también hacer que tú hayas hecho esa reflexión de decir, creo que es lo mejor. De pareja. Sí, creo que es lo más conveniente para ambos. Mira, al final valió la pena. Tú sacrificaste 3 años de tu carrera periodística. Sí, por supuesto que tuve que cerrar la revista. Pero también a lo mejor tuviste tiempo hasta para fabricar al Matías. No, es más, si no hubiera sido así, seguramente el Matías no estaría en esta vida. Sí, ya ves, de entrada. O sea, para eso iba yo. Sí, claro. Cuando dijiste, ibas a sí, tuviste tiempo y tuvieron tiempo. Ahí le echaron ganas. Es que si no, venías al programa que es en la noche, el doctor es madrugador, cuando tú llegabas ya estaba dormido y pues ¿a qué hora? Adiós a la pasión. Adiós a la pasión. Ahora sí que con qué objeto. No, el Matías, la verdad, fue gracias a la pandemia. ¿Para qué me encierran y me emborrachan al mismo tiempo, güey? Porque borracha libre, pues ni te enteras. Ni cómo. Oye, vamos a ver si lo que dice el presidente sobre este complot mundial que se está generando, fraguando en su entorno. Vamos a ver. Lo perdimos, Houston. Y hay toda una industria de mentiras en el mundo con el uso de redes, pues todo esto que tiene que ver con los bots, los robots, todo ese manejo está muy desarrollado, es una industria de la mentira que tiene que ver con la politiquería y que tiene que ver con las mafias del poder económico, del poder político. Entonces, sí hay... Es un complot. Él ve complots desde hace muchos años, pero yo me imagino así como a Pinky Cerebro, ¿no? O sea, que de repente pues ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? Sí. Lo que hacemos siempre. Confabulando para acabar con el mundo. Conquistar al mundo. A ver, yo voy a decir algo en descargo de López Obrador. A ver. Desde que asumió la presidencia de la República y desde que comenzó la campaña, la segunda campaña, él ha mantenido un diálogo constante con su base electoral. Que no guste a un sector de la sociedad de la clase media alta, eso es completamente diferente. Pero yo he insistido en que él continúa dialogando con su base electoral, sin importar, digamos, los de arriba. Por eso es por lo que entiendo que hay cosas que incomodan, que de pronto encontramos incoherentes, como la mafia del poder, que ya se convirtió en un cliché, está completamente gastada la terminología de la 4T, la oración, la mafia del poder, de todo esto, pero sigue manteniendo ese diálogo con la gente que lo sigue apoyando. Sí, pero que ya veas marcianos, ya está más cabrón. Bueno, no hablo de marcianos, pero... O sea, pero ya el hecho de que pienses que el mundo entero está en tu contra. El tracking presidencial que hace Consulta Mitofsky en el periódico El Economista, lo trae arriba de 62, casi 63%. 39% de desaprobación. Sí, mira, aquí lo hemos dicho. Eso es lo que se traduce en eso. Por eso sigue manteniendo esa constante, aunque sea chocante para muchos de nosotros. Hemos reconocido que su estrategia de
platicar de esta manera, no hablo de esta en específico, de otras cosas, con el pueblo mexicano le ha funcionado de una manera extraordinaria y le sigue funcionando, nadie ha dicho eso. Pero ya decirle al pueblo mexicano, que lo sigue, que de verdad le cree lo que dice en cualquier sentido, manifestar públicamente en su mañanera que el mundo confabula en su contra, ya me parece una verdadera desproporcionada. Iba a decir una verdadera jalada, tú que eres harto decente. No, ya es. Bueno, pero no soy tan decente como fíjate, poníamos el ejemplo, no sé en cuál declaración, lo de, no sé si de las vacunas o de la diabetes o no sé qué, que yo le decía a Enrique, si mi mamá viviera y lo escucha, lo de las garnachas que eran muy sanas, porque tenían carbohidratos y le digo, a ver, si mi mamá viviera, si mi mamá viviera diabética, ya sabes, 70 años y demás, y lo escucha, por supuesto que no lo hubiera hecho de bronca diciendo, ya ven, el presidente dijo que las memelas ahora, están lo que sí es cierto es que no puede continuar exponiéndose todos los días. No, lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo. Porque obviamente adolece de una estrategia de comunicación presidencial, institucional. Porque Jesús Ramírez, en lugar de ser un funcionario eficiente que proteja a su presidente, pues es un activista. Pero yo que le agregaría, que a mí es un tema que es preocupante, sobre todo tratándose del presidente de un país tan grande como el nuestro. Yo lo que sí creo que es un tema grave es que es evidente que el señor no se prepara, que el señor no, digamos... Lo que pasó ayer con la pregunta. Sí, o sea, exacto, todo lo que él dice es lo que más o menos va escuchando a lo largo del día y le van diciendo, pero no es un tipo que estudie, que se prepare, que investigue o que pida esté debidamente tarjeteado. Claro, o sea, no necesitas tú meterte a la computadora, pero que te den información y que te prepares, porque nunca se ve una exposición sustentada de nada. Sí, porque claramente ya no debe ser un líder político, sino el presidente de un país. Claro. Y además un presidente que aspira a dejar a un sucesor. Sí. Yo no sé hasta dónde le vaya a dar. Ahora, ahí sí tengo mis dudas. Su protagonismo, su ego, su amor propio, que es enorme, nos queda clarísimo. Yo dudo mucho que le permitan dejarse ayudar en cualquier sentido. Ayer lo platicaba yo con Enrique desde mi punto de vista por una pregunta que le hacen y contesta otra cosa, que era evidente que no tenía la respuesta, que también se vale de un gobernante, incluido el presidente de México, decir, disculpe reportero, no tengo información sobre este tema, pero si me permite, el área de comunicación social le manda una respuesta o mañana con mucho gusto. ¿Qué hace Barbosa en sus conferencias de prensa en la mañana? Cuando le preguntan algo que no conoce, dice que no sabe. Mañana me preguntas, me voy a informar. No estoy... Es legítimo y auténtico. El decir, tienes que comprometerte así todos los días. Y no tienes la obligación de de ser todólogo. Oye, pues si no eres todopoderoso. O sea, no tienes la obligación. Oiga, señor presidente, hablo del presidente de la República en el caso de las ruedas de prensa en la mañana. ¿Qué opinión tiene de lo que sucedió en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, ayer en la madrugada, donde mataron a 3 personas? Por darte un ejemplo, pues el güey seguramente va a decir... No. Eso pasó en Ciudad Acuña. No estoy dando un ejemplo. Sí, por supuesto, no. Tú dices porque ese día estaba un reportero de Coahuila, por darte un ejemplo, y quiere una postura del presidente. Oye, pues no tengo idea. No, seguro respondería, pues mire. Lo hace con mucha facilidad. Eso es lo que obviamente por eso patinas 3 y 4 veces en una conferencia de prensa. No, es terrible. Digo, y yo sí también te entiendo y sí, digamos, tomo la parte aquella en donde tú hablas de él está dirigiéndose para mantener esa base de seguidores. Sí, ahora lo que sí debe de preocuparles y mucho es que se les estén moviendo mucho los números electorales. Una cosa es la aprobación o no aprobación. Él ya no va a estar en la boleta. Hay que subrayar una cosa. La popularidad que tiene López Obrador no es transferible. Es unipersonal. Es de él. Sí, y lo acabamos de ver en la votación el domingo en la reforma eléctrica, que a sus diputados le pintaron un violín. Y la vimos también en la revocación de mandato, en donde al final él ya no pide, o sea, la gente dio por descontado que iba a seguir, dicen los mismos seguidores de él. ¿Para qué vas y votas? Como para qué voy. Entonces, pero él ya no va a estar en la boleta. Al no poder estar en la boleta, yo creo que se va a encontrar con un problema muy serio porque
A ver, lo estamos observando en las 6 elecciones en donde va a haber cambio de gobernador. Empezaron, lo recordarás, en noviembre, que el propio Ricardo Anaya, que el propio Marco Cortés, en una reunión de panistas, les dice, nada más podemos ganar una. De Aguascalientes, que siguen teniendo la ganada, y creo que de calle, porque además es muy querida la candidata. Ok. Hoy por hoy, ya se les volteó una más, y otra se les está cerrando. O sea, Durango la pueden perder, y el caso de Tamaulipas que se les está cerrando. 3 de 6. O sea, entonces te das cuenta que la maquinaria electoral empieza a pasar aceite. Empieza a pasar aceite, el desgaste y muchas otras cosas, sobre todo porque hay muchos factores, ¿no? Y nos viene uno muy fuerte que no sabemos qué vaya a pasar de aquí al 24. Y ya lo estamos padeciendo todos. O sea, vas al súper y dices, te cae de madre que esto voy a pagar 1,500 pesos por medio carrito, ¿no? Espérate, no vayas lejos, el limón y el aguacate. Oye, el ajo, espérame, el ajo, eso me lo estaba platicando hoy Bonnie, me dice, oiga, 2 cabezas de ajo, 70 pesos. ¡Ay, caray! O sea, ¿cómo? O sea, todo está subiendo de una manera terrible. Y eso sí te pega, y te pueden decir, es que le aumenté el salario mínimo. Sí, cabrón, me lo aumentaste un 20%, la inflación está a grados. Y ese cuando te pega, sí, puedes tener tu programa social y te cae una lana gratis, que esa es la gran apuesta de ellos, cosa que por supuesto les va a redituar, pero de que están en riesgo y de que podrían perder la presidencia si se mantiene unido el bloque opositor, que esa es otra historia. Fíjate que ese es un punto importante porque la oposición se dio cuenta el domingo pasado que auténticamente unidos le pueden ganar al presidente. Sí. Y ya encontraron el medio. Ya olieron sangre. Ya olieron sangre. Pero acá, el domingo lo vieron unidos en una cámara de legisladores. El asunto va a ser que en el ámbito partidista lleguen a un acuerdo y cedan plazas. Encontrar a la persona, para empezar. Cosa, ya encontraron la manera, o sea, ya tomaron el bat y ya le batearon. Pues sí, Leti, porque así acuérdate, ganar, pero yo creo que en la de los partidos va a ser un desastre. Va a ser difícil, por supuesto, pero te voy a decir algo, que va a llegar un momento en el que entren en este razonamiento. A ver, nosotros tenemos a Ricardo Anaya, lo dicen los panistas, y los priistas dicen, nosotros tenemos a De la Madrid, y Movimiento Ciudadano dice a Colosio. Okay. Entonces, ahí hay ya 3 personajes pensando que llegaran de esa manera. Va a llegar un momento en que digas, ¿sabes qué? Pues yo traigo a De la Madrid, pero si Colosio es el que nos une, yo prefiero 1000 veces a echarme 6 años con Sheinbaum. ¿Tú crees que tengan la sensatez? Sí, porque algo te va a tocar. Algo te va a tocar. Acuérdate que pero entonces ahí ya estás pensando como una facción, no como el conjunto de oposiciones que puede vencer. No, es que lo que voy es a que tenemos que ir juntos. Hoy pierdo, o sea, pierdo porque mi candidato era De la Madrid y el candidato tuyo es Colosio, pero si Colosio tiene la frescura y el potencial, pues vamos con el que pueda ganar, cabrón, ¿no? Yo coincido en que esa debería de ser la línea que sigan de aquí para allá. Es que de la otra manera no la ganan nunca. En lo que entran mis dudas es que los líderes partidistas y quienes manejan, hablo del ámbito partidista como tal, cedan al otro. No, mira, no va a ser fácil y no vayamos lejos. Vamos a trasladarnos a lo que pasó con Lalo Rivera. ¿Sí? Los priistas tenían ahí a Pepe Chedraui, tenían por ahí a alguna candidata, ¿no? Pero sabían que no les alcanzaba. Estiraron la liga lo más que pudieron estirarla hasta que llegó un momento en el que dijeron, oye, es que nos quiere dar bien poquitas regidurías. Llega un momento en el que prefieren tener 3 regidurías a no tener ninguna. Tener nada. ¿No? Entonces, y tener por ahí la posibilidad de competir con algunos candidatos a las diputaciones locales. Lo mismo va a pasar. Y yo creo que van a estar en juego las gubernaturas, varias gubernaturas. Sí, ahora de otras la de Puebla. ¿Quién define, digamos, en 2024, estamos a mediados del 2023, a finales del 2022, 23 de ese año, que es cuando ya la olla de presión está en su temperatura más alta? ¿Quién define las candidaturas en los gobiernos de los estados? Por ejemplo, en Puebla, que es uno de los más importantes que estará en juego en eso. Entonces, Andrés Manuel, el candidato presidencial de Morena o los gobernadores.
Sí, fíjate que estás poniendo un tema ahí en la mesa bien Súper interesante. complicado. A ver, tenemos una pésima costumbre o formación o no sé cómo llamarle. Usos y Vicios. costumbres. Vicios. Los periodistas, y estoy generalizando, habrá excepciones, de analizar con base en cómo determinaba el PRI, ¿sí? Y que el PAN también fue de alguna manera, Sí, tomó las también. mismas formas. A ver, en esta es muy diferente, porque Te refieres al tapado. al tapado, ¿sí? Y entonces, actualmente en Morena las cosas dependen de un solo hombre, sí, podríamos equipararlo al presidencialismo de antes, De los 70s, 80s. Pues es que sí. él no conoce otra manera. pero esos políticos decidieron con base en los intereses que se estaba, o sea, no fue, si tú lo analizas, prácticamente ninguno puso a su mejor amigo. O Es sea, correcto. eran políticos formados, nos pueden gustar o no, y puedes decir, abusaron y fueron unos tiranos, está bien, pero eran políticos muy estructurados. Sí, muy estructurados, y en donde decían quién y por qué. O sea, a ver, nos queda claro que López Portillo no puso a Echeverría porque fuera su mejor cuate, ni Echeverría puso posteriormente a Miguel de la Madrid porque fuera su mejor, ni de la Madrid puso a Salinas porque fuera su mejor Y cuate. menos Salinas a Cedillo. Cedillo, menos no, a- menos, sí, menos, y- menos, Ahí menos. está el libro de la herencia de Jorge Claro, Castañeda, son que creo que es la clarísimos. mejor radiografía que Pero hay acá de, sí de la pone- transmisión del poder. Pero acá sí es un tipo que decide con la víscera y que decide con Su estado de ánimo. Sí, incluso, con su yo estado de ánimo. Y entonces ahí va a ser bien difícil porque como él va a poner al candidato o a la candidata, él va a querer influir en ese candidato incluso para las gubernaturas, porque todo el mundo está con la lógica. No, una vez que ya haya candidato, el candidato Él decide. decidirá. Pistola, No, cabrón, aquí vas a, ni madre, vas a cabrón. tener, no sé, no estoy seguro si el presidente López Obrador en 2024 sea un presidente saliente débil, no lo sé. A la luz del apoyo de la Ahorita base no. electoral que tiene. Ahorita todavía no. O sea, Ahorita no, pero en todavía 2024. Al momento de decidir, dices, Sí. o de salir. Sí, al momento de decidir, cuando ya se vaya. No, yo creo que seguirá no, siendo pues muy él va a fuerte. ser el máximo promotor del voto ¿Tú de crees? su candidato. Sin duda lo va a hacer. Sí, él va a llegar con la fuerza, Públicamente. En un no con la escenario en el fuerza que con la está que se hizo presidente. Marcelo Ebrard, particularmente Marcelo Ebrard. Si fuera él, si las la balanzas verdad. se inclinan por Marcelo Ebrard, tú ves a Marcelo recibiendo instrucciones o línea de Andrés Manuel ya siendo candidato. Sí, y te voy a decir también por qué creo. Porque está tan montado. O sea, No pongo a Sheinbaum porque claramente tiene Es menos así. oficio político No, que es así, Marcelo pero- Ebrard. No, y esa sí no le ha dado, no sé, Pero, pero creo que no le ha dado pero de lo has más pensado. porque de veras, porque la señora tiene un fanatismo con el Sí, es patrón muy diferente. cañón. Es oye, diferente. y la pobrecita no transmite. Porque es pero una ni- invención de la ni- 4T. Las tiene. Sí. Tiene muchas A invenciones. ver, pero respondiendo el caso de Ebrard, yo te voy a decir por qué creo que sí. Que sí va a Porque ser a diferencia obediente. de lo que hacían, sí, porque va a seguir influyendo, no va a ser autónomo, va a influir muchísimo López Obrador, porque a diferencia de lo que pasaba con los priistas, que en el momento en el que, recordemos, en el momento en el que destapaban y que ya había candidato, en ese momento empezaba a dejar de ser presidente, incluso Sí, por muerto el voluntad, rey, sí, porque así era. El por presidente de reglas la no República escritas. en funciones empezaba a hacerse A chiquito, minimizar. Bueno, hubo a meterse casos a despachar en Sí, Palacio en Nacional. donde al y no secretario salía de ahí. Hacienda lo nombraba ya antes, desde la campaña, nombraban ya con base en el que era el candidato. Ya se nombraba el nuevo secretario de Hacienda. Y prácticamente le pasabas la estructura y le decías, a ver, tú ya eres el candidato, aquí están las estructuras para que hagas tu campaña. Y López Obrador no. López Obrador va hasta el último día, vas a decir, la estructura es mía, cabrón, ¿sí? ¿Y la quieres? ¿La quieres? Yo digo cómo, yo digo cuándo, y él va a ser el coordinador general de la campaña. Por eso es por lo que presidencial. yo Ahora. creo que aunque juzguemos que el tipo se está deschavetando, está perdiendo la razón, acusando a todo el mundo Siempre ha de estado estar en contra de él, siempre ha estado Deschavetado está. le deschavetado. interesa tener esa base electoral para poder seguir siendo el factor clave en el proceso Sí, de sí. Pero transición Fer, es de que a ver, poder. acuérdate, una ya la platicamos el otro día, Leti y yo. A ver, no, el hecho de estar loco no quiere decir que Que seas seas tonto. pendejo.
Ah, mira, ahora que Sí, decente claro. yo. Es que como está el Fer, me mido. Sí, o sea, a ver, el hecho el hecho de que estés desquiciado Sí. no quiere decir que seas pendejo. O sea, pendejo no es. No, pero de que al está desquiciado, el contrario. señor sí está desquiciado. Es más, al contrario, yo creo que es un tipo bastante, Yo creo que más que nada maquiavélico. es un cuate con una inteligencia política extraordinaria. Es muy Y que audaz. sigue leyendo el momento en función de la coyuntura. ¿Sabes qué? Maneja la cultura, digamos que es un psicólogo de las masas populares. Sí, ¿que es populista? Lo es. ¿Sí? Es populista. Entonces él entendió ¿Cómo a lo por largo de dónde esos estaba el 18 business? años Claro. o Sí, más, claro. él vio por dónde les duele, cómo les habla, cómo reacciona esa masa que, pues nos guste o no, intelectualmente es la menos formada. Sí. Es una realidad, ¿sí? No es, no es si una ofensa. no, Es programa- Oye, no quiere decir que no haya ricos huevones y pendejos, o sea, Todos conocemos algunos. muchísimos. E muchísimos. incultos, Sí, incultos. sobre Ah, de todo esos eso. hay muchísimos. Oye, es tal el fanatismo que le tienen al presidente, que si hoy viéramos un video en donde él, no los hermanos, está recibiendo fajos de billetes, la gente va a decir que es fake, Sí. que es un montaje. No, o van que a los decir, billetes lo son tenían con falsos. una pistola No. atrás. A esa o- desproporción O va se a decir podría que llegar, es ¿eh? dinero que le donaron para Bueno, los... Cualquier cosa, lo van a disculpar, lo van a perdonar. Es el endiosamiento, por eso tú bien dices es fanatismo. Pero la Sí, culpa no la A ver, tiene el INE. fanatismo, tú ves lo que pasa, yo lo he comparado con las sectas estas que ahora han llegado, las brasileñas y todo esto, en donde claramente... Los de la iglesia. Con que los veas 10 minutos y tú dices, no mames, pues los están timando, ¿no? Y tú los ves que, obviamente hay unos paleros que van y ponen llevan las llaves de su coche, ¿no? Y entonces, porque le acaban de salvar, Sí, le acaban de sanar a curar su el enfermo de cáncer a cáncer. su enfermo, y entonces el de junto agarra y va por las escrituras de su casa, ¿no? Y Por las la hija, entrega. la esposa, las entrega. Claro. Y cosas. Y dices, pero si los están timando, no pueden ser tan pendejos. Ah, ¿cómo no, cabrón? sí, ¿no? sí. Entonces, obviamente sí hay una parte de fanatismo. Tú me lo decías el otro día. A ver, una cosa es que yo haya votado por él y otra cosa es que me ciegue y no vea las cosas que también están mal. Por eso estoy convencido de que lo que ocurrió el domingo tenía que ocurrir en algún momento. Era Oigan, necesario que vivieran una lección de ese tamaño. Les late que pasemos a lo poblano para analizar lo que está pasando acá, porque hoy Alejandro Armenta, bueno, no es de hoy, pero fue ayer, si no me equivoco, su postura en el tema de, lo publicaron ustedes en Parabólica, un fragmento de su postura de defensa al tema del litio, y me parece bien interesante. Si lo vemos y ahorita lo comentamos. Una iniciativa patriótica que no busca nacionalizar el litio, no hay que confundirnos. La iniciativa no habla de nacionalización. En el artículo 1, en el artículo 10, se habla de declarar utilidad pública en la exploración y explotación. Reservar. Este es un tema que requiere mucho conocimiento de la materia. Y yo no dudo de las capacidades de todas y de todos nosotros. Pero hay que distinguir el término de litioquímica en el concepto de petroquímica básica y secundaria, para entender lo profundo del tema. ¿Qué se tiene? Oye, así, eso es lo que quiero yo quisiera. Ayer lo decíamos. Ayer decíamos, uno de los grandes problemas que ha tenido, muchos gobiernos, por supuesto, pero analizando específicamente y por parte de la Cámara, que bueno, ahora el senador lo está explicando, es, ¿por qué no nos dicen, estos son 3 manzanas, y Si de te estas quitas una, manzanas, te quedan 2, o sea, ¿no? así es. Es lo que hizo en el Es Senado. lo que hizo el senador. Lo hace muy bien. Aparte te voy a decir una cosa, yo creo que tiene alguien que le está dando training. Tiene un porque especialista en el tema. La postura en la tribuna. El Sí, uso ya de cuando la- es del cloruro del litio Sí. y el no sé qué. Sí, ya como maestro de la Lo escuela, hace- güey. Sí, Lo y hizo además, bien. además, a diferencia de su presidente, sí estudia.
Digo, porque lo sabemos, digo, es estructurado, le gusta prepararse, es digamos que sí tiene esa parte estudiosa. Entonces, no quiere decir que él sea un científico que sepa cómo se extrae el litio, pero le tarjetean bien. Pero ya le entendió. Y le tarjetean ya sabe bien. que es necesario tener un asesor y hacerle caso al asesor. Claro. Para eso lo tienes ahí. Ahora, lo que sí está cabrón es que si se lo ponen a López Obrador, sí le dirían, pues explícale a tu presidente que no es expropiación, que no es nacionalización del litio, que ya está nacionalizado. Ahora, esa parte, fíjate que lo explica muy bien Alejandro, qué bueno que lo retomamos, porque al final él lo que está diciendo, y es algo, o sea, que cambia diametralmente a como nos lo habían explicado, dice, a ver, vamos nosotros a tener lo que estamos, digamos, no concesionando, sino para el propio Estado, es la exploración y la extracción. Y la comercialización. Pero dicen, la comercialización dice que no, la comercialización dice, ya que la tengamos, que los que la van a manufacturar sean otros. Privada. ¿Sí? Sí, le estás comercializando. Bueno, o sea, ya ellos la industrializan, digamos. Ellos van a encontrar la manera de transportar en las pilas baterías. Y todo eso. Sí, ¿no? Porque ayer el presidente, al final de cuentas, por eso. O sea, tiene razón, venderla. Sí, venderla. Venderla, pero como tal, como materia prima. Sí, como un insumo. Ya la industria sabrá qué hacer con ella. Cambia mucho. Cambia mucho a la postura del presidente que aclara, no tenemos la tecnología, pero vamos a tenerla. Ahí es donde está la diferencia. Ahí hay una diferencia de criterio. No, pues ayer lo decía Enrique en el programa, en la noche. Pues de aquí a que tenemos la tecnología y la infraestructura pues ya nos chingaron con el tema de las baterías de sodio. Sí, o sea, cuando sea eso ya llegó algo nuevo, como ahora que está empujando tan fuerte la batería de sodio-ion que le llaman, oye, pues nos van a chingar. Entonces... otra vez vamos a llegar tarde a la fiesta, cuando llegues ya se acabó el chupe. Y no traes el tuyo, güey. Sí, o sea, yo ya llegué, pues qué bueno. Ya no hay que beber. Le pasa su escoba para que barra, cabrón, ¿no? O sea, esa es una pena. Pero, fíjate nada más, ahora que escuchaba la participación de Alejandro Armenta en el Senado, ¿cómo es que un Mier baja y uno sube en una coyuntura nacional? A Ignacio Mier le fue muy mal el domingo ayer le hablábamos pasado. Igual, oye, que ahora Armenta es el que tiene, puede ser, pero mañana quién sabe. Ese es otro Mier, porque así es la política. Es que incluso, bueno, era el tema de mi columna de ayer, que la titulábamos, o sea, fue una titulación pensando más en la radiografía del momento, ¿no? Como o sea, debe de ser. Así la titulación, ¿no? La fotografía del momento. La fotografía del momento. Sí. Esa es la fotografía que el jueves era una y domingo, hoy es otra. Ajá. O sea, el jueves... De la semana pasada. A 6 días. Sí, para no ir lejos, el viernes mismo, el sábado, porque todo el mundo pensaba que algo iba a suceder, como ha sucedido como sucedieron con todas las reformas estructurales de Peña, que algo pasaba al final, y hasta de repente salían todos juntos y se agarraban de la mano y decían, este es el acuerdo por México, ¿no? No recuerdo cómo le llamaron. Sí. Algo va a pasar, el Pacto por México. Algo va a pasar ahora que no creo que el presidente pierda una de sus reformas más importantes. Por una razón, Enrique. Por su necedad. Los que hemos leído la historia de este país, ¿cuándo habías visto que un presidente de la República al Congreso le dijera no a una reforma constitucional? Pero que el presidente se las mandara diciéndoles, pero no le cambió ni una coma. Sí. Por eso, que fue el error. Si hubiera podido llegar a acuerdos muy interesantes en beneficio del país completo. Esa oración, que no le van a cambiar en una coma la iniciativa. No solamente no se la cambiaron, se la aventaron al basurero. Entonces decían los analistas a nivel nacional la madrugada o el lunes, decían, bueno, y la oposición al final de cuentas, muchos de ellos votó en contra, no de la reforma del presidente. Pues sí, güey, ¿cómo no vas a votar en contra del presidente si el presidente te está retando también a hacerlo? Sí. Y tú decías, a ver, tiene otras 2 reformas constitucionales cantadas. La electoral principalmente y la otra es... La otra es esta, ¿no? Bueno, no, porque la del litio es la reforma constitucional, una ley. Sí. Sí, ahorita me acuerdo. Entonces, pero tiene principalmente la de la estructura electoral. La tiene ya aquí lista para presentarla, ¿no? ¿Qué necesitas? La de los consejeros, no, la de los... Esa es la reforma. Hay otra, pero bueno, esa es muy importante para todo.
para todo lo que es su proyecto. Y necesitas a la oposición, ya viste que no te alcanza. Y te la pasas diciéndoles traidores. Traidores a la patria. A la patria además. Y mandas a los diputados y a los senadores, en este caso a la senadora Citlali. Que le metió en la pared es una... No, si la hizo calabaza. No puedes pasarte la vida escupiéndole al adversario. No lo puedes hacer. Es indigno de la política. Eso es indigno. Insultando todo el tiempo. Claro, pues hay campañas, ahí sí hay un auténtico discurso de odio. Falta de que es lo que argumentos. tanto criticó la izquierda histórica en este país. Cuando no tú lo puedes ofendes hacer. es porque no tienes argumentos para... Todos estamos clarísimos que Alito Moreno o Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, coqueteó durante mucho tiempo con López Obrador. Es decir, le mandó... Le mandó mensajes de amor. Sí, le hacía guiños, ¿no? Como diciendo, nada más dame tantitos elementos para poder jalar, contigo, dame, o sea, dame un poquito, cabrón, ¿sí? Y tú, ahora sí que, sí te las doy, pero invítame al cine, aunque sea, o háblame ¿no? bonito. O sea, sí, carajo. Un par de chelas y lo pienso. No, hombre, ya no quiero un collar de diamantes. No nos vamos a Nada casar, más, nomás o sea, es pa'l invítame a momento. tomar algo, ¿no? Invítame al cine. Háblame bonito. Y dice, no, ni madres, cabrón, te espero en el cuarto, güey. Y ya llega encuerada. Oye, Sí, ya llega esa la encuerada. aventura de la fiesta está Y ya llega encuerada, güey. Sí, o sea, Sí, te espero y llégale ya preparada y tú llevas los condones. Te dicen, no, ni madre, ¿cómo crees? O sea, porque Alito sí dio muestras de que le estaba coqueteando, o sea, porque Alito estiró la liga. Él hasta hace 8 días es cuando abiertamente dice, vamos en contra. Ya dijeron, no hay nada que negociar. No hay nada que negociar. porque- Pero a ver, hay dos elementos que ya permitían ver que el presidente iba a perder en esa sesión legislativa. Una, el discurso radical Que no le de cambien Ignacio nada. Mier, que en teoría era el encargado de hacer el tejido fino. No, es que Ese era uno. El No, pues es que segundo, también a quién se cuando lo llegan encargas, al güey. registro, Mierda, al pase de asistencia, los diputados de oposición, y ves que están todos. No faltó uno solo. No, y Y a la coalición de Con Morena todo le su- faltaron con dos. todo- No, y Dije, agrégale- matemáticamente es imposible. Agrégale el haberla pospuesto. Ya desde que Ahí la ya pospones fue. dices, Sí, no, ya. esto no está caminando. Sí. Estírenle un poquito. Y luego dicen, vamos a quitárselos. Filtran la información de que un diputado del PRI ya se jaló para este lado. Para el otro lado. Y la respuesta es, pues 2 verdes ya se pasaron para acá. O sea, ganaron 1 y perdieron 2. Y Si se perdieron tarda 2. una semana Sí. más, al ratito, Sí, pierden sí. hasta la mayoría. Es como Oye, León, hasta ¿no? Mier del otro lado, güey. Pinche Mier, cuando lo ves ya la foto con Alito, ¿no? Sí, no. O sea, ¿Sabes se qué? les Ya hizo- lo pensé mejor y sí está muy mala. Era la güey. crónica de una derrota anunciada. Sí. Pero Por eso. por el- Quemaron sus 3 tiempos fuera, Pero como en te el voy fútbol a decir, americano. la única responsabilidad desde el propio presidente al ponerse de una manera autoritaria, radical, de dictador, de no le cambias ni una coma, cuando al final de cuentas las leyes, la reforma, sobre todo esta que intentaba, la constitucional, se trataba de negociaciones Es un fracaso de la política, Leti. en las comisiones. Propiciada por el presidente. Sí. Es un fracaso de la política porque no dice el clásico que la política es el arte de lo posible. Claro. Bueno, pues ellos hicieron exactamente lo contrario. Pues la política en este caso creo que se les olvidó y lo que Sí, no hubo quisieron política, hacer fue no hubo una una Se imposición. condujeron como peleadores de callejón. Sí, y además con un autoritarismo Sí, la como dictadura. Una descalificación a la Ahora, si esto lo hubieran hecho Pero de antes verdad, era insultante. con la legislatura pasada, en donde tenían la mayoría calificada, pues sí o sea, no, y aún así no llegaron a esos extremos. Sí te podías pitorrear de quien quisieras porque a la hora de la hora tenías los votos suficientes. Y aún así, mira, los priistas, con todo lo que se les pueda criticar, que durante mucho tiempo tuvieron la mayoría calificada de su lado, que no necesitaban el voto de los panistas, por ejemplo, o en su momento los votos del PRD, o en su momento del PSUM o de todos los que fueron diferentes partidos de izquierda. Hacían política. Dialogaban. Porque Pero podrían haber hacían. subido y dicho, pues si les parece, cabrones, y si no, de todos modos, miren, aquí tenemos los votos y de una Y vez adiós. votamos, ya para qué discutimos. No,
O sea, Se llama oficio. hacían Sí, política. es la técnica legislativa que te llegaron a permite hacer tener eso. reformas constitucionales de unanimidad. Ahora, yo no creo, y seguramente ustedes tampoco, que López Obrador no conozca este oficio político porque lo tuvo y lo ejerció en su momento. No sé Lo que por qué no pasa ha es sido que legislador. ahora ¿Quién su postura es generada Yo por su ego estoy y por- seguro que no conoce la técnica legislativa porque no ha sido diputado ni siquiera local por su Ahora, está tierra enojado, natal. ¿no? Se le nota. Está molesto. No, pues ¿no ves que se le cerraba un ojo el lunes? Sí, está sí. molesto, sí está muy molesto. No, si yo pensé que lo llevaban de nuevo al cateterismo, de No, ese, no, de, sí se le- de ese programado que dicen que tiene. Oye, yo estoy seguro que el proceso de duelo todavía no lo termina de transitar. No lo ha Hoy es asimilado. miércoles, sigue con el dolor, con el enojo, la negación, porque es el proceso Bueno, natural de un duelo. tan enojado Va a tener estaba que llegar un momento en el su que fe- diga, a ver, el control de daños es así, y entonces empezar a no mover va a sus pasar, piezas. no va a pasar. Yo Oiga, creo nuevamente que una así disculpa tendrá que por no poder leer sus mensajes como les anticipamos Estamos desde bien, ayer. hoy estamos bien. Hoy fue grabado el programa, nosotros estamos grabando unas horas antes de que ustedes nos vean, por eso es que no pudimos leer sus mensajes, pero están grabados ahí, se quedan, y los que hayan escrito por la aplicación, mañana tenemos por ahí algún sorteo para que participen con nosotros, algunos premios, porque Intolerancia tendrá 2 semanas de celebraciones por los 21 años. Qué miedo. Bueno, pues a ver cómo nos va. Oigan, pues Fer, muchísimas gracias por Qué acompañarnos. No, al Estamos contrario, con un gracias a, montón de los dos, material. gracias a los dos que me invitaron. Oiga, nos vemos mañana jueves a las iba a decir 11 de la noche, dije, no, ya Bueno, no si le tienes doy. que dar a las 11 No, está si muy le bien. doy ideas al Núñez, al rato vuelve a cambiar el programa. Nos vemos mañana. Oigan, se quedan con el Intolerante, con Barrio Intolerante. ¿Qué hubo, mi banda intolerante? Santo perro oso que experimentó Nachito Mier Velasco, cuando nomás no pudo armar el encargo presidencial para la lamentada reforma eléctrica. La pesadilla de Nachito se cumplió por andar presumiendo que podía pelear en las grandes ligas de la polaca nacional, cuando nomás no pudo medio sacar a flote el barco morenista entre gritos y sombrerazos. ¿A poco esperó que echando rostro y moviendo el dedito le iba a alcanzar las canicas para operar la reforma del Tlatoani de Macuspana? Y menos si se la pasaba haciendo campaña, pa' puras penas y todo por las malditas ambiciones. Ahora su futuro político está en la tablita y depende de lo que digan sus patrones Mario Delgado y López Obrador. Ya nomás por tantita dignidad debería hacerse pa' un lado el discurso de conservadores y traidores a la patria, pa' bajarse del puesto porque desde su Tecamachalco vio cómo le quedó enorme el chaleco. Como diría mi jefecita, hasta en los perros hay razas. Conste que el que avisa no es traidor, mi banda. Sobres y hasta la próxima.